es César Palavicini, soy director adjunto en GWP Consultores, una consultoría ya con pues más de una década de trayectoria en la ejecución de proyectos enfocados a recursos humanos y por supuesto que la norma 035 tiene todo que ver con el recurso humano. Y bueno, pues el día de hoy lo que pretendemos es interactuar con ustedes, primero para conocer mucho también en qué momento se encuentra cada uno de ustedes con respecto a la norma, pero también desde nuestra experiencia con los proyectos en los que ya hemos participado, bueno, pues poderles brindar un poco de información de, de estas experiencias, valga la redundancia, que hemos cachado en los últimos, pues por así decirlo, en el último año, ¿no? En donde, bueno, pues antes nadie era experto en este tema. Creo que el expertise se ha dado conforme el tiempo y el involucramiento de los equipos se ha ido dando. Les voy a, perdón, a mutear un poquito los micrófonos, si me pueden ayudar también, por favor. Y bueno, pues el punto es que ustedes no se queden con ninguna duda, que por favor cualquier comentario, cualquier duda nos la puedan preguntar, nos la puedan hacer llegar, porque bueno, pues en virtud de eso trataremos de identificar cómo podemos apoyarles. El día de hoy nos acompaña Vicente Cañedo, expertazo en este tema, que les digo, o sea, hasta hace un par de años nadie sabíamos nada de esto, pero bueno, pues la experiencia, el estudio, la investigación, pues nos ha llevado a de alguna manera entenderle un poquito más y entender por dónde sí y también pues compartirles aquellos caminos por los cuales nosotros consideramos por dónde no. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Seguramente aquí escuchan a mi bebé que la tengo a un lado. Pero bueno, pues para no quitarle más tiempo a Vicente, le doy la bienvenida. Les doy la bienvenida. Nuevamente, muchísimas gracias y nos arrancamos. Gracias, César. Espero que todos me escuchen bien. Igual y solo con una Perfectísimo, seña. te escuchamos. Excelente, excelente. Oigan, muchas gracias a todos. La verdad es que estoy muy agradecido porque hayan participado también en este webinar. Como bien menciona César, bueno, vamos a revisar algunos puntos que son importantes dentro de la norma 035 y probablemente a desmitificar muchas ideas que tenemos en las organizaciones en cuanto a cómo aplica la norma, qué es lo que va a pasar y hasta dónde llegan las responsabilidades, que muchos pensamos que nada más son responsabilidades del empleador o de la organización, y no, hay responsabilidades que también son por parte del empleado o del trabajador y que de alguna u otra forma, en muchas ocasiones pensamos que nada más es de un lado, ¿no? Y en realidad son de dos sentidos, y yo me atrevería a decir que hasta de un tercer sentido, que es la Secretaría misma, la del Trabajo y Previsión Social, que también tiene cierta responsabilidad sobre esto. Si me permiten, voy a compartirles mi pantalla para que ustedes la puedan visualizar. Ahorita me dicen si la pueden visualizar. Ahí estamos. Espero ya se pueda ver la presentación. Perfecto, se Bien, ve muy bien. primero quiero recapitular un poco, no quiero ser muy técnico porque de alguna otra forma ya existe los lineamientos y todo el elemento que la misma Secretaría del Trabajo ya nos permitió identificar desde hace ya casi 2 años. Estoy hablando del 2018, de hecho la norma como tal es del 2018, es decir, entra en su ejecución, más no en su fase de aplicación directa dentro de las organizaciones, pero entra en el 2018 y en esa documentación, bueno, pues vienen muchos elementos, pero de los más importantes o de lo que yo considero que es lo más importante dentro de esos elementos que la misma norma presenta, es cuál es el objetivo de esa norma. Es decir, cómo es que estamos nosotros entendiendo esa norma o cómo es que la misma Secretaría del Trabajo también está entendiendo esa norma y a partir de ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder, por un lado, cumplirla, pero por otro lado también tener un beneficio dentro de cada una de las organizaciones? Bien. En estos últimos meses, y me disculparán si pierdo luego la noción del tiempo en este año, creo que nos pasa a todos,
Pero en estos últimos meses, que son de marzo para acá, muchos van a decir, no son los últimos meses, pero dadas las circunstancias de este año, creo que son los últimos meses, es decir, los más recientes que tenemos como historia. Eh, Muchas de las organizaciones que se han acercado con nosotros y que he tenido oportunidad de platicar con varios colegas, me dicen, oye, es que la norma protege al empleado, protege al trabajador, y entonces ahora voy a parafrasear tal cual un comentario que me hicieron hace una semana y hace un par de semanas. Oye, yo ya voy a tener que pedir masajes entonces, o yo ya voy a tener que ponerles una sala de diversiones con videojuegos a mis trabajadores, o voy a tener que comprar amenités para que ellos puedan estar ahí a gusto. No, no va por ahí. Y les voy a explicar un poquito por qué. Bien, lo primero que nos dice la norma es que tenemos que identificar, analizar y prevenir. ¿Qué elementos? Pues está bien sencillo. Son todos los elementos que nos lleven a un factor de riesgo psicosocial. Oye, ¿el factor de riesgo psicosocial es el estrés? En realidad no. El estrés es la consecuencia de que alguno de estos factores de riesgo psicosocial se vea afectada la persona por ellos y entonces lo pueda reflejar ya sea en una condición clínica, en una condición conductual o bien en el desempeño del trabajo, ¿no? Entonces, en realidad la norma como tal, lo que te dice es que yo lo que quiero, yo Secretaría del Trabajo, lo que quiero es que tú identifiques, analices y prevengas todos esos factores de riesgo psicosocial. En ningún momento nos dice cómo, que esa es la parte importante y creo que ese es un punto medular. Y si me lo permiten, es como esta laguna de aprovechamiento que podemos tener en esta norma. ¿Por qué? Porque no me está diciendo cómo lo haga o cómo lo tenga que hacer. Por supuesto que va a haber modelos en donde podemos identificar, por ejemplo, todas estas oficinas de coworking, que pueden ser WeWork o puede ser cualquier otra, donde hay hasta cerveza y a cualquier hora del día puede alguien ir por su cerveza, relajarse, puede ir a tomar aire a los espacios abiertos que se tienen, cosas de este tipo. Entonces, muchas organizaciones dicen, ah, tengo que seguir ese modelo. En realidad, no, no es tan cerrado ni tan drástico esas acciones que tenemos que estar tomando. Pero bueno, pero lo más importante de la norma no es nada más analizar o identificar y ver qué vamos a hacer para prevenirlo, sino generar, con base en todas estas acciones que vayamos tomando, un entorno organizacional favorable. ¿Cómo es un entorno organizacional favorable? Lo primero y lo más importante, y voy a hacer una analogía con la relación de pareja. ¿Qué es lo más importante de la relación de pareja? Muchos pueden decir, ¿sabes qué? Es la parte del amor, otros pueden decir, ¿sabes qué? No, es la parte de entendernos, de que estamos juntos, pero muchos, y si no es que la gran mayoría, un porcentaje muy alto, lo primero que dicen es la comunicación. Si yo no estoy a gusto con algo, lo comunico, le digo a mi pareja y en ese momento, pues las circunstancias o las situaciones cambian. Muy bien. La norma para promover un entorno organizacional favorable es justamente eso, la parte de la comunicación, la parte del enlace, de la empatía entre lo que el trabajador le puede estar sucediendo y lo que la organización hasta dónde puede, de alguna u otra forma, apoyar algunas cosas que en el trabajador estén sucediendo, ¿no? Muy bien. Entendiendo un poquito esto, y de aquí le voy a pedir ayuda a Ada para que pueda lanzar la encuesta. Les voy a pedir a todos los participantes, ahorita Ada va a compartir una encuesta aquí en la pantalla para que la puedan contestar y vamos viendo también más adelante los resultados. Ahora, con base en esto que es como la pequeña introducción. Ada, ¿está por ahí Ada? Un segundo, parece que hay una Ahí sí. falla técnica con el Zoom. Ok, no te preocupes. A ver. Bueno, si no, mientras ahorita les sigo comentando. Son tres preguntas que son básicas. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos ni siquiera la raíz y la naturaleza de la norma y tendríamos que empezar a identificar cómo es que nosotros conceptualizamos esa norma. Y les voy a decir más o menos cuáles son las tres preguntas, igual ahorita se muestran en la pantalla. Van en función de, a ver, ustedes
¿De qué están más preocupados? ¿Están más preocupados por el cumplimiento de la norma? ¿Están más preocupados porque no tengo nada? ¿Están más preocupados porque a lo mejor tengo todo, pero no sé cómo organizarlo? ¿O están más preocupados porque al final quieren sacar algún beneficio dentro de esa norma? Hace algunos meses, un muy buen amigo mío se acercó conmigo a pedirme unas sesiones de coaching para pasar un examen en una organización para tener una posición de dirección. Entonces, lo primero que le dije es, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Tú lo que quieres es pasar el examen? No, hombre, te doy hasta las respuestas. ¿Por qué? Porque son muy sencillas, las podemos ir identificando, etcétera. Pero en realidad, la pregunta que yo le hice después es la clave de todo esto. ¿O quieres aprender y ver si con eso que vas aprendiendo y que vas adquiriendo en estos meses que estamos trabajando, con eso te basta para poder entonces utilizar o ocupar una posición de este tipo? No para pasar el examen, porque al final ese es un tema de decisión y cada quien dice si yo quiero hacer el examen y si lo paso o no ya tendrá que ver con mis capacidades, a lo mejor más como competentes. Pero, ¿qué tanto? Miren, ya ahí está la encuesta, igual y vayan contestando mientras acabo de platicarles esta historia. Y entonces, mi amigo me dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero aprender. Pasaron 6 meses y entonces me dijo, te digo algo, probablemente ya no, lo que menos me preocupa ahorita es el examen. Ahora lo que más me ocupa es ver a qué me voy a enfrentar y cómo lo voy a ir resolviendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que creo que dentro de la norma es algo que podemos aprovechar. ¿Cómo voy a aprovechar las cosas que voy haciendo dentro de la norma? Por favor, si me ayudan contestando la encuesta. Y le ponen ahí submit, por favor. Y vamos a dar ahí unos segundos para que la contesten. Y ya Ada nos pueda mostrar después los resultados. Mientras aprovecho y les comento que el chat está abierto por si en algún momento quieren ustedes hacer alguna pregunta. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribir ahí su pregunta y con todo gusto al final de la sesión, bueno, pues ya podemos ir revisando algunas y si no nos da tiempo de contestar todas, de todos modos nosotros les contestamos las preguntas que no hayamos podido contestar aquí en vivo para que ustedes después tengan esos elementos y no tengan problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, Ada, no sé si nos podrás mostrar las respuestas, cómo es que se dieron por parte de los participantes. Por favor. Muy bien. Bueno, la primera es, ¿consideras que estás dentro de las empresas del 80% que tienen todo para cumplir la norma? El 74% dice que sí. Y la verdad es que hoy en día nuestra experiencia, tanto en GWP como en las organizaciones que hemos tenido oportunidad de trabajar con ellos, nos hemos dado cuenta que el 80% de esas empresas tienen todo para poder cumplir con la norma. Solo el tema de cumplimiento de la norma. Y aquí el 26%, bueno, pues nos dice, oye, no, probablemente me haga falta algo o necesite yo acomodar algunas de las cosas que ya tengo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que les preocupa más a ustedes? Bueno, ¿cómo cumplir con la norma? Creo que ese es algo unánime, por decirlo así, que 39%, porque no era de mis opciones, era solo una de ellas, pero al final, la norma, ¿cómo la voy a cumplir? Ya ahorita vimos un poquito cuál es el objetivo. El estrés que puedan tener los trabajadores, sí, es cierto. Más adelante les voy a decir algo con referente a ese tema de la parte de estrés, porque no es lo mismo un estrés en una organización que en otra. Entonces, es algo importante que tenemos que ver eso, ¿no? Que no tengo nada de información para cumplir con la norma, bueno, me da gusto primero que sea el 4%, porque quiere decir que la mayoría entiende en una medida proporcional, ya sea en menor medida o mayor medida, de qué se trata la norma. Sin embargo, el 4% es importante que ahorita vayan identificando qué cosas son las que tenemos que estar cumpliendo. Y bueno, convencer a la empresa que es importante esta norma. Al final del día, sí, tenemos que convencer a la empresa, no tanto de que la norma solo sea importante, pero sí es un punto medular para ese convencimiento, sino que podemos aprovechar de esa norma para que pueda aprovecharse dentro de la organización
y al final tener mejores resultados y tener un rendimiento productivo dentro de las organizaciones, cualquiera que sea económico, social o el que sea. Es decir, no necesariamente tiene que ser monetario el rendimiento que tengamos, ¿no? Puede ser específicamente en trabajo, en generación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién crees que puede aprovechar o que vaya a aprovechar de mejor forma la norma? Pues los trabajadores o la empresa están prácticamente en un empate y el gobierno el 13% puede ser. Yo hace ratito les mencionaba que probablemente sea una gran oportunidad para todos, no nada más para unos. De alguna otra forma, las organizaciones lo están viendo primero como es responsabilidad mía y a lo mejor a quien estoy beneficiando es al colaborador o al empleado y no, en realidad es algo que podemos ir aprovechando en conjunto. Lo hemos visto y lo hemos hecho, ¿no? Entonces creo que lo podemos hacer así. Voy a continuar con la presentación, si me lo permiten. Aquí estamos. Bien. ¿Qué empresas son las que deben cumplir con la norma? Eso está bien fácil, ¿eh? Porque si dicen, oye, es que mi organización, pues es una organización que nada más somos 5 trabajadores. Es más, es una organización que nada más soy yo, o sea, yo soy el único que trabaja ahí. Bueno, les tengo una buena y una mala noticia. ¿Quiénes son? Son todos los empleadores o todas las organizaciones las que tendríamos que estar cumpliendo con esta norma. ¿A qué me refiero con estar cumpliendo? Todos, desde uno hasta los empleados que quieran, tenemos que estar cumpliendo con esta norma. Sin embargo, hay ciertos puntos que nada más debemos de acatar unas organizaciones y otros ciertos puntos que solo se van a acatar otras organizaciones. Bien, para esto lo que hizo la Secretaría del Trabajo es que dividió los bloques de las organizaciones en 3 grandes bloques. Las empresas o organizaciones que tengan de 1 a 15, esa es un bloque, lo que ellos determinan como una pequeña o microempresa, ¿no? Las medianas o las pequeñas empresas, bueno, de 16 a 50 y ya grandes empresas, más de 50 personas son las que tienen. Y esos 3 bloques, ahora, quiero que ustedes analicen que qué organización no está, alguna de las organizaciones que pueda estar afuera de estos, pues no, ninguna. En realidad, cualquiera de las organizaciones están dentro de esto. Pero aquí viene lo más importante. Cada una de las aplicaciones de la norma, es decir, cada uno del cumplimiento de los lineamientos de la norma, no se hacen por toda la organización, sino se hacen por centros de trabajo o por lugares de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Son los edificios, las oficinas, las sucursales, los espacios, etcétera, etcétera, donde tengo yo trabajadores, ya sea de 1 o hasta más de 50. Por ejemplo, hay organizaciones que dicen, oye, no, nada más tenemos una oficina. Muy bien. Todos los que están en esa oficina, ¿cuántos son? No, pues somos justamente 16 y tenemos 2 vacantes, porque este también es algo importante. Somos 16, pero tenemos 2 vacantes. Muy bien. Ya por ser 16, ahorita los que físicamente tienes, te toca el bloque B. Oye, no, somos 15, pero tengo 2 vacantes. Muy bien. Con esas 2 vacantes, en realidad tú tienes 17. Tenemos que estar considerando que tu centro de trabajo es del bloque B, no del bloque A. ¿Por qué? Porque tú sí tienes dentro de tu estructura organizacional esos 17 posiciones o esas 17 cajitas. Hay algunas organizaciones que dicen, oye, pero nada más lo sé yo, no lo sabe la autoridad. No te preocupes, cuando exista una revisión en cuanto no solo a este tema, sino de otro tipo, lo primero que va a suceder es que te van a pedir una estructura organizacional y ahí o lo cuadras a los que estás diciendo o lo cuadras a los que en realidad tienes con todas esas vacantes. Muy bien. Oye, ¿qué pasa si yo tengo sucursales? Resulta que somos 75 empleados en total, pero yo tengo 3 sucursales, es decir, 25, 25 y 25 empleados o trabajadores por sucursal. Muy bien. En ese caso, lo que va a suceder es que vas a caer en cada uno de estas sucursales van a caer en el bloque B. ¿Por qué? Porque recordemos que no los sacamos por global, los sacamos por lo individual, es decir, por los centros de trabajo. Esa es una parte muy, muy interesante. Oye, a ver, resulta, y les voy a poner todos los elementos y todos los casos. Resulta que estamos en la misma oficina. Somos 20 personas, pero de esas 20 personas, resulta que 11 están contratadas a una empresa y 9 están contratadas a otra empresa.
ya de inicio, como están contratados por empresas separadas, tienen que ser 11, es decir, bloque A, y 9, bloque A. No puedes tomar las dos como uno solo. ¿Por qué? Porque al final del día te empezarían a suceder ahí algunas cosas. ¿Qué pasa cuando hay una inspección? Porque al final la inspección la hacen por centro de trabajo. No la hacen porque, a ver cuántas personas hay aquí. Cuando lleguen a esa oficina, lo único que se va a tener que diferenciar es exactamente que esa organización o ese lugar, mejor dicho, el espacio físico, hay dos organizaciones. Y entonces tengo una de 9 y tengo una de 11. Hay muchos elementos ahí que implican el que deba yo de tener todo en orden, mis registros patronales, la gente dada de alta en el Seguro Social, las altas de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Entonces, en realidad lo que tenemos que ver es que si así es como estamos, bueno, pues tenemos o deberíamos de tener todo en orden con antelación, es decir, todo lo anterior lo deberíamos de tener ya en orden, ¿no? Muy bien. Ahora, nos vamos a adentrar un poquito más en este tema de la norma. Ahora sí, ¿cuáles son los mitos y cuáles son las realidades? Porque muchas veces hemos escuchado que la norma lo que dice es que debemos casi de consentir al trabajador. Y como les mencionaba, hace una semana y hace un par de semanas, platicando con unos amigos y con unos colegas, me decían, oye, yo ya voy a pedir mis masajes, ¿no? En la oficina, para que pasen por lo menos un día sí y un día no, a darme un masaje relajante en la espalda y cosas así. Muy bien, vamos a ver hasta dónde vamos a estar cubriéndonos con la norma y hasta dónde el trabajador puede estar ahí aprovechándose, o mejor, en el mejor sentido de la palabra, o mejor dicho, sacando algo productivo dentro de la norma, ¿no? Muy bien, bien. Vamos a ver primero cuáles son los mitos. Los mitos que conocemos todos o que hemos escuchado todos, o los que no hayan escuchado van a lo mejor en algún momento a escuchar, son: los trabajadores me van a demandar o la Secretaría del Trabajo me va a multar por el estrés de los trabajadores. Falso. A ver, el estrés no lo podemos medir de inicio solo con la norma. Tiene que ser clínicamente detectado y clínicamente tratado para que se pueda decir que alguien tiene estrés a causa de su trabajo. Entonces, solo por el hecho de que los trabajadores me digan, es que estoy muy estresado y entonces si no me das un masaje cada tercer día te voy a demandar. No, eso es falso. No puede suceder. Oye, pero pasan los años y yo no hago nada porque ese trabajador tenga mejores condiciones. ¿Se acuerdan lo del ambiente favorable laboral? Entonces, yo no hago nada por este tipo de cosas que me está reportando yo el trabajador, y pasan los años y se enferma, sufre un ataque al corazón, afortunadamente se recupera y todo y me demanda. Sí puede darse, obviamente, siempre y cuando no hayamos cumplido con todo lo que justo la norma está diciendo, que es identificar, tengo que ver, tengo que analizar qué factores son y tengo que prevenirlos de alguna u otra forma, ¿no? Yo como organización. O sea, de facto no lo pueden hacer, no me puede demandar un trabajador y no me puede multar la Secretaría del Trabajo por tener a un trabajador con estrés. En algunas ocasiones les he comentado a algunos de las personas que se han acercado con nosotros aquí a GWP y les digo, miren, lo que menos te debe preocupar ahorita es la parte del estrés. ¿Por qué? Porque al final del día, imagínate que en lugar de que seas una empresa que se dedica a distribuir zapatos, fueras una estación de bomberos. ¿Cuánto estrés tendrán las personas que trabajan ahí como bombero, principalmente? Entonces, no es el fin último el estrés. ¿Se acuerdan de los fines que decía yo al principio? Bueno, pues el estrés no es uno de esos, ¿no? ¿Debo acortar las jornadas laborales? A ver, no, tampoco va por ahí. No es que yo como organización, en lugar de que trabajen 8 horas, tenga que trabajar 4 y con el mismo sueldo, o 7 y con el mismo sueldo, o darles 3 horas y media de comida. No, no, no. A ver, si lo hacen hoy en día, está bien, pero no es algo que al final haya sido creado por eso la norma. La norma no te dice, como están muy estresados, reduce sus jornadas laborales. A ver, no, no va por ahí. ¿Por qué? Porque si no iría en detrimento de la organización
y de cualquier cosa que pueda estar desarrollándose con base en el trabajo de estas personas. Muy bien. Imagínense en trabajos, por ejemplo, en hospitales o en lugares donde hoy en día principalmente no se pueden hacer reducciones a lo mejor de horarios de trabajo. Atención, por ejemplo, enfermos y ese tipo de cosas, pues no se pueden hacer. Muy bien. Sin embargo, oye, pero sí lo podemos hacer. Ah, claro, por supuesto que se puede hacer, tanto que en estos últimos meses, como les mencionaba, mi noción de últimos meses probablemente no sea la mejor, pero de marzo para acá, las jornadas laborales se acortaron, en algunos casos se modificaron y han sido bien aprovechadas tanto por la organización como también por los mismos trabajadores. Quiere decir que per se no debo acortar jornadas laborales, es decir, no es algo que tenga que hacer. Oye, ¿lo puedo hacer? Claro, por supuesto que se puede hacer y no tendría que ver absolutamente nada con la misma norma, ¿no? Oye, ¿puedo mandar correos fuera del horario laboral? Porque muchas organizaciones dicen, oye, es que mi jefe anda muy apanicado porque resulta que dice que a las 3 ya no va a mandar correos porque lo van a demandar y me voy de nuevo al punto A, ¿no? Y lo van a demandar y todo esto. A ver, no. La norma no te dice cuál es el accionar que debes tener como función dentro de las organizaciones o dentro de los trabajos. La norma te dice que, cuáles pueden ser las consecuencias y que tú las analices. Eso es lo que te dice, pero si una de las consecuencias es mandar correos fuera del trabajo laboral porque tú pides que te contesten a los 5 minutos y el correo lo mandaste a las 3 de la mañana, bueno, pues creo que eso hasta por sentido común estaría fuera de lo que esperaríamos cualquier organización. Muy bien, mandar correos a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana y esperar hasta el otro día que contesten es de lo más normal y no entra dentro de lo que está estipulado en la norma. Entonces, no va por ahí tampoco esta parte, ¿no? Debo de dotar de comodidades a los trabajadores. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba yo del masaje, de lo de la cerveza y todo esto? Tampoco. A ver, la norma no te dice, para que estén menos estresados, tienes que darles masaje. Eso no te dice la norma. El cómo no lo está especificando la norma. Y esta es una parte que no especifica. Entonces, al final del día, oye, pero en la organización sí lo van a hacer. Está muy bien. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Pero también tenemos que evaluar qué es lo mejor, un masaje relajante o cervezas el fin de semana o el viernes, o mejor tener acciones que sean mucho más concretas a través de programas de capacitación, programas de comunicación, actividades que se tengan extra funcionales, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Le debo pagar terapia o contratar un psicólogo a los trabajadores? Y este es algo que creo que unánimemente todos tienen como algo que per se la norma te obliga. Muy bien, no les debo de pagar terapia y no debo de contratar un psicólogo para los trabajadores. ¿Qué es lo que me dice la norma? Después de que tú analizas, después de que tú, bueno, obviamente pides que toda esta, recabar toda esta información, analizas y generas acciones y te das cuenta que algunas personas de alguna u otra forma tienen que ser tratadas o por lo menos tienen que revisar, ser revisadas por un médico. Por supuesto que los puedes canalizar, pero tú no vas a contratar un psicólogo para ese trabajador. Oye, pero ¿lo puedo hacer? Claro, lo puedes hacer. Es decir, todo esto es lo que nosotros creemos que es obligatorio, pero nada de esto es obligatorio. Pero todo lo puedes hacer, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que sí te dice la norma? Y ahorita voy a hablar un poquito más de esto, de lo de los psicólogos y todo esto. Bien, lo que sí te dice la norma es que todas las empresas, llámese empresas de responsabilidad social limitada, SA, AC, lo que sea, todas las organizaciones, todas en cuanto a expidan un comprobante de ingresos o tengan a una persona contratada ahí, todas al 100% tienen que cumplir con la norma. Todos los centros de trabajo de esas organizaciones. ¿Qué es lo que sí tengo que hacer? Tengo que evaluar los factores de riesgo psicosocial. Hay para esto instrumentos que la misma Secretaría del Trabajo ha dotado, que son las guías de referencia, para poder evaluar esos factores de riesgo psicosocial. Son 3 guías de referencia, en la mayoría de los casos se aplican 2, en la minoría de los casos se aplica una de esas guías de referencia. ¿Se acuerdan de los bloques? Muy bien. El bloque A, que es de 1 a 15 personas, se aplica la guía de referencia 1. El bloque B se aplica la guía de referencia 1 y la guía de referencia 2. Y el bloque C se aplica la guía de referencia 1 y la guía de referencia 3. Bien, oye, yo soy una organización que entro en el bloque A.
¿Puedo aplicar la guía de referencia 1 y la 2? Sí, sí lo puedes hacer. No te limita la norma o la Secretaría del Trabajo no te limita a que nada más tengas a como de lugar que aplicar una. Sí tienes una que aplicar obligatoriamente, pero puedes aplicar cualquiera de las otras dos, no hay ningún problema. Lo que sí es que en el bloque 2 o en el bloque B, que son de 16 a 50, solamente puedes aplicar la 1 y la 2. No puedes aplicar, por ejemplo, la 1, la 2 y la 3. ¿Por qué? Porque son como complementarias y serían como repetitivas. ¿Podemos hacer una adecuación? Sí, sí se puede hacer una adecuación. Muy bien. Proporcionar y difundir información y acciones. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan de lo que les decía yo? De esta parte de pareja cuando, oye, es que, ¿qué es lo más importante en una pareja? ¿El amor, la comprensión o la comunicación? Y creemos muchos que a lo mejor estos tres factores, pero uno de los predominantes es la comunicación. Muy bien. Proporcionar y difundir información es la parte primordial del tema de comunicación con los trabajadores, de parte de la organización hacia los trabajadores. Esas son lo que nosotros denominamos como acciones. Eso es muy importante. Muy bien. ¿Qué otra cosa sí estamos obligados y sí tenemos que cumplir? La canalización a la atención médica. Oye, pero ¿por qué hace rato me decías que no íbamos a contratar ningún psicólogo? No. Una cosa es que lo contratemos y otra cosa es que hagamos el proceso de canalización médica. Como estas guías de referencia, que es el punto B, evaluar los factores de riesgo psicosocial, nos indican qué personas son las que tienen cierto grado de riesgo, de factores de riesgo psicosocial, valga la redundancia, pero ese cierto grado de riesgo nosotros lo vamos a poder identificar. Entonces, en ese momento podemos nosotros identificar a la persona y primero, y voy a hacer 3 pasos. Primero, recomendar que tenga una atención médica a través de las instituciones públicas o bien a través de alguna institución privada, pero que nosotros como organización no la vamos a pagar. Oye, estamos en posibilidad de hacerlo, lo puedes pagar, no está limitado, pero de entrada no está obligado a que lo hagamos. Muy bien, entonces la recomendación. El segundo, pasan unos meses y nosotros tenemos otra entrevista. Normalmente esto lo tiene que hacer el área de recursos humanos o quien la organización designe para que suceda. Muy bien. La segunda entrevista, oye, se hace un exhorto si es que esa persona no ha ido. Y la tercera ya es como una invitación directa de necesito que vayas a hacer una atención médica. Ya me la programaron para dentro de, voy a inventar, 4 semanas. Esto es irrisorio dentro de este país, pero bueno, ya me la programaron dentro de 4 meses. Muy bien. Todas estas llamadas que nosotros hacemos para canalizar la atención de alguno de los colaboradores o de los empleados o trabajadores, se tienen que evidenciar, es decir, se hace una carta, se hace un correo electrónico, se hace una minuta de esas sesiones, pero todo eso se tiene que evidenciar. ¿Por qué? Porque cuando la Secretaría del Trabajo nos pueda hacer una revisión, entonces lo primero que va a decir, a ver, ¿quiénes son las personas que tienen un factor de riesgo psicosocial alto? Ah, pues son todas estas personas. Muy bien. De todas estas personas, ¿cómo fue su proceso de canalización a la atención médica? Ah, de esta forma, y tenemos las evidencias, las fechas, etcétera, 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 ¿no? Y ahí sí es como lo tenemos que ir cumpliendo. Oportunidad más allá de cumplir, esto es ineludible. Creo que todos se acuerdan de lo que les mencionaba del examen psicométrico. Muy bien. Esta es nuestra gran oportunidad para aprender y para pasar el cumplimiento de la norma, no solamente para pasar. Entonces, en realidad creo que tenemos una gran oportunidad, todas las organizaciones, de poder hacerlo bien. Muchos me pueden decir en este momento, oye, es que yo no tengo ni siquiera una persona asignada para esto. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Se acuerdan de la encuesta que decíamos que un porcentaje ahorita de los que estamos presentes decían, oye, es que yo no tengo ni siquiera idea de con qué voy a cumplir porque no tengo nada? Bien, les tengo una buena noticia. Muchas de las organizaciones hoy en día casi tienen todo. Por eso les digo que el 80% de las organizaciones en México tenemos todo para cumplir, aunque no nos hemos dado cuenta. En realidad tenemos absolutamente todo, porque no está ligada la norma a que tenga yo que invertir en cuestiones tecnológicas, no está ligada la norma a que tenga yo que contratar, por ejemplo, un psicólogo, a que tenga yo que pagar masajes en las organizaciones, cosas de ese tipo no están contempladas dentro de la norma. Nos dice siempre que lo hagamos, pero como no nos dice la forma como la tenemos que hacer, entonces nuestra libertad para poder cumplir es total desde temas que tienen que ser completamente analógicos, por ejemplo,
Oye, yo no tengo correo electrónico porque todos estamos aquí en la oficina. Ah, bueno, pues tengo un pizarrón y un corcho. Desde ese simple comunicado de pegarlo en el corcho, esa simple acción de pegar el comunicado en el corcho, con eso ya empezamos a generar acciones que conlleven al cumplimiento de la norma. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas y tenemos obligaciones de los patrones. Está bien sencillo. Lo primero y lo inicial que se debe de tener es la política de prevención de riesgo psicosocial. Uy, híjole, pero apenas si tenemos, por ejemplo, políticas de horarios, bueno, no te preocupes. También dentro de la misma Secretaría del Trabajo te dan opción de que puedas tú, así como las guías de referencia, de que tú puedas descargar un machote de la política y entonces lo vayas acondicionando. Hay unas organizaciones que dicen, oye, no, espérame, yo tengo una política, pero que tiene que ver con algunas de las acciones que vienen dentro de esta política de riesgo psicosocial, aunque no se llama así. Muy bien, la revisamos, la vemos, la analizamos y entonces podemos decir, ¿sabes qué? Sí, sí nos funciona para esto o no. Hay algunas organizaciones que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo esa política, pero no toca, por ejemplo, los puntos de discriminación. Estoy inventando. No toca los puntos de discriminación. Bueno, es importante que se revisen todos los puntos y ver cuáles son los que no tocan para poderlos o incluir dentro de esa política o bien generar una política adicional que puede ser justamente como esta de discriminación, de no discriminación dentro de las organizaciones. Entonces, es importante que esa política se revise, se vea y se genere, pero no basta con eso, porque la tengo que difundir esa política. O sea, las políticas de nada sirven que estén dentro de una carpeta o dentro de un folder y en un escritorio. Tiene que ser difundida esa política de riesgo psicosocial. Esa sí es parte fundamental, la tengo que difundir. Y todas las acciones que yo haga en cuanto a cumplimiento de la norma, las tengo que difundir y lo más importante, las tengo que evidenciar. Lo que habíamos dicho hace rato, identificar, analizar y evaluar lo que tienen que ver con los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional. Ya más o menos con los bloques, identificamos cuáles son las cosas o en dónde está la organización en la que ustedes están, o bien el panorama general de las organizaciones para que puedan cumplir con esa identificación, análisis y evaluación. Y adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Muy bien. Estas medidas tienen que ver con qué acciones son las que voy a tomar, desde tips para, a lo mejor, tips para prevenir los asaltos en el transporte público, tips para evitar las llamadas, a lo mejor de extorsión. Estoy inventando algunos temas. Tips para aprovechar de mejor forma los horarios laborales, para desestresarse en el trabajo, cosas de ese tipo que nada tienen que ver con que yo invierta a lo mejor grandes cantidades de dinero para que sucedan las cosas. Muy bien. Identificar a los trabajadores. ¿Se acuerdan lo que les decía yo? Tengo que identificar a los trabajadores que de alguna otra forma tienen algunos eventos traumáticos severos que ya les ha sucedido y lo más importante, los tengo que canalizar, ya sea con el Seguro Social, el ISSSTE o cualquier otra institución que a lo mejor tengamos convenio y que puedan ser atendidos para esos eventos traumáticos. Pero lo importante de esto es que siempre, como les digo, se tiene que evidenciar. ¿Por qué? Porque de buena fe la Secretaría del Trabajo en alguna inspección no nos va a creer. Tenemos que hacer evidencia de todas las acciones que se puedan ir tomando. Oye, pero cada rato lo tengo que hacer, que ese es otro punto importante. No, no se tiene que hacer a cada rato. Cada vez que nosotros tengamos por ejemplo, si ahorita no le hemos lanzado todo este cumplimiento de la norma, tenemos 2 años, supongamos que el próximo mes lo hacemos, tenemos 2 años para poder ejecutarlo otra vez y entonces tomar otras acciones. Es decir, la vigencia de las acciones que yo vaya a tomar es de una duración de 2 años, por ejemplo. ¿Ok? Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas y como les había dicho, lo más importante es que las podamos identificar y lo podamos también nosotros de alguna otra forma canalizar. ¿Cómo puedo yo identificarlos? No solo por el papel, sino también que en cuanto a que tengan alguna modificación en sus funciones, en su rendimiento, hablo de sus funciones laborales, en su rendimiento organizacional, en su rendimiento en el trabajo, o bien algunas condiciones que no se habían dado de manera anticipada, como depresión, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pues entonces yo como organización soy responsable y tengo que canalizar a estas personas. Difundir y proporcionar información
de cualquier tipo que tenga que ver con las acciones, que tenga que ver de los resultados y que tenga que ver con la prevención de riesgo psicosocial. De los resultados hablo de las guías de referencia o del análisis que se hace de la prevención de factores de riesgo psicosocial. Entonces, eso yo lo tengo que comunicar, porque una cosa es que yo lo sepa y yo lo tenga evidenciado, a que también lo tenga que comunicar a los colaboradores o a los trabajadores en este caso. Y son, como les menciono, desde las cosas más simples. No tienen que pensar en invertir, por ejemplo, en cuestiones tecnológicas. Oye, es que yo no tengo ni siquiera correos electrónicos. No, no es eso. Lo que el espíritu de la norma no va por ahí. No va para que las organizaciones gasten más. Oye, ¿se le tiene que invertir tiempo? Sí, claro, pero tiene que ser redituable ese tiempo. Por eso es que hace rato les decía que es una gran oportunidad para que las organizaciones también podamos tener algún beneficio. Llevar los registros es indiscutible. Todas las organizaciones debemos de llevar registros de cada una de las acciones que tomamos. Por eso es que siempre mi recomendación es que no lo lleve solamente una persona, porque si esa persona por alguna circunstancia cambia de trabajo, cambia de posición, cambia de función, pues es la única que lo sabe y que lo conoce. En realidad lo tiene que hacer como que por lo menos un par de personas en la organización que sepan qué es lo que se hace. Muy bien, pero las obligaciones no nada más son de la parte de las empresas, también son de la parte de los trabajadores. De inicio, todo lo que las organizaciones digan, dicten o estipulen como reglas de operación, reglas de convivencia, códigos de ética, la misma política de factores de riesgo psicosocial, etcétera, deben de ser cumplidas por cada uno de los trabajadores. Obviamente tienen que estar dentro de un margen o un marco que aplica la buena convivencia, a la salud social, a lo socialmente aceptable, etcétera, etcétera. Pero tiene que ir enmarcado también en eso, pero los que lo deben de seguir son los trabajadores. ¿Qué pasa si alguien no lo sigue? Lo tengo que evidenciar y lo tengo que señalar, porque al final del día esa persona no puede después actuar en detrimento de la misma organización o viceversa. Si yo no hago nada como organización, no puedo actuar en detrimento también de la misma persona. No pueden hacer o ejecutar acciones los trabajadores contrarias a lo que estamos diciendo como buenas prácticas, como lo que fomentamos dentro del entorno organizacional favorable y, por supuesto, los actos de violencia de cualquier tipo, hasta violencia propia. Es decir, la violencia propia es no acatar las medidas de seguridad. Por ejemplo, si hay algunas organizaciones que dicen, ¿sabes qué? Tienes que utilizar casco cada vez que entres a tal lugar y no lo usa, bueno, ya de entrada no está cumpliendo con esas mismas normas o prácticas de un entorno organizacional favorable. Participar en la identificación de factores, esto se hace a través de las guías de referencia y de las evaluaciones. E informar sobre las prácticas opuestas. ¿Se acuerdan lo que les decía yo de la parte de comunicación? Y que con base en esto la norma te dice que debes de tener un buzón de quejas. Bueno, pues también se da justamente para poder informar estas prácticas opuestas que haya visto alguien, que haya sido partícipe, que le haya pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo de lo más importante es, si yo he presenciado algo, pues lo tengo que informar yo como trabajador. Todo esto, yo les puedo asegurar que el 90% de los trabajadores hoy en día, a pesar de que la organización ya tiene establecido el cumplimiento de la norma 035, esto no lo saben. Por eso es importante que ahorita todos conozcamos que tenemos obligaciones tanto como organización como también obligaciones como trabajadores. Participar en los eventos de información, los exámenes médicos que mencionaba, oye, me están invitando a que vaya, pues voy. Si ya me la dan dentro de 4 meses, está bien que me la den, pero mejor voy el día que me están diciendo y no 4 meses después, para que en otros 4 meses me den a lo mejor ese análisis. Muy bien. Creo que por ahí hay algunas preguntas, pero voy a ir avanzando y ahorita en la sesión de preguntas y respuestas lo vamos retomando. Muy bien, ¿cómo son estas guías de referencia que tenemos y cómo lo hemos visto a través de GWP de todas estas aplicaciones que hemos hecho? Las guías de referencia, acuérdense que son por parte de los bloques. La guía de referencia 1 se aplica para todos los bloques, es decir, los que tienen de un trabajador a 15, de 16 a 50 y más de 50. La guía de referencia 2 solo se aplica para los que tienen de 16 a 50 y la guía de referencia 3 aplican para los que tienen más de 50.
Muy bien. Estos son algunos de los resultados que nosotros hemos tenido a través del análisis que hemos hecho, obviamente de la aplicación y el análisis que se han hecho con algunas de las empresas que hemos trabajado. Les quiero decir que son más de 14,000 las guías de referencia que hemos aplicado y las hemos aplicado en sectores financieros, en retail, en consumo, en empresas de salud y hasta ahí tenemos ahorita las que tenemos en esta muestra. De la guía de referencia 1, quiero decirles que, contrario a lo que nosotros pudiéramos haber analizado, solo el 12% han estado expuestos a eventos traumáticos en estos últimos meses, o bueno, en lo que llevamos nosotros de la aplicación. Pero hay una singularidad y que seguramente muchos van a coincidir en este momento. A partir de abril se incrementó el tema de salud. Para los que no están familiarizados con las guías de referencia o la guía de referencia 1, hay un apartado en donde te pregunta que si has estado expuesto a alguno de los siguientes eventos y te plantea situaciones de asalto, de accidentes, y uno de ellos es la parte de salud, en cuanto a que si has tenido algún tema de salud o te sientes como vulnerable hacia un tema de salud. A partir de abril de este año, se incrementó en un 113% las personas que han estado expuestos a este tema de salud. Y es algo lógico. ¿Por qué? Porque justamente es cuando se detona el tema del COVID, del COVID-19. Entonces, lo que hicimos nosotros aquí en GWP fue integrar en esa guía de referencia, como la Secretaría del Trabajo te da la libertad siempre y cuando vaya apegado a lo que quieres identificar. Nosotros lo que hicimos es que en todas las guías de referencia que estamos aplicando a las organizaciones, integramos el tema de COVID. ¿Para qué? Para poderlo diferenciar, porque no es lo mismo tener una percepción de vulnerabilidad o de riesgo por un tema de salud que tenga que ver con a lo mejor hipertensión o con diabetes o con cáncer, a una percepción o a un tema que tenga yo que ver con específicamente el COVID. Entonces, lo dividimos y nos dimos cuenta que efectivamente este 113% se daba específicamente por temas de COVID. ¿Y qué teníamos que hacer con eso? Pues el análisis nos arrojaba que justamente en lugar de solo decir cómo podías prevenir la diabetes, el hacer ejercicio una vez o 2 veces a la semana, etcétera, teníamos que atacar también temas de prevención de COVID, que hoy en día ya se hacen de lo más común, pero en ese entonces, en abril, era un poco complicado el poder identificar qué cosas eran las que se podían hacer. Y hoy lo que estamos haciendo es que estamos avanzando muchísimo en ese tema, tanto que estamos trabajando con algunas organizaciones hasta esquemas de trabajo en casa, de cómo es que se puede hacer, cómo es que lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque los resultados te dan que están expuestos o que tienen ese riesgo de estar expuestos hacia el COVID, ¿no? Muy bien. De la guía de referencia 2, esos principales resultados como riesgo alto o muy alto, nos dieron carga de trabajo, falta de control sobre el trabajo. Estos dos elementos a nivel nacional nos llaman mucho la atención en este momento porque se está dando un paralelismo junto con el trabajo en casa. Se está dando también ese paralelismo con los horarios reducidos en oficina. Y también se está dando un paralelismo con la reducción salarial en algunos casos. Entonces, de carga de trabajo y falta de control sobre el trabajo tiene que ver mucho por este distanciamiento que se está dando en estos momentos. Sin embargo, si alguien ya tiene resultados de los que están aquí presentes ahorita en el webinar y se da cuenta que también están apuntando hacia esos dos, muy probablemente sea también por esa causa. Sin embargo, siempre es la recomendación de poder ampliarlo un poquito más. Cuando es falta de control sobre el trabajo, carga de trabajo, es atribuible a lo mejor a la parte organizacional, no tanto a la persona. Entonces recomendamos que se haga o una evaluación 360 o bien un estudio de clima laboral o bien una evaluación de resultados laborables propiamente para cada uno de los trabajadores y obviamente de los jefes. En la guía de referencia 3, de los muy altos y altos, está la carga de trabajo, jornadas de trabajo y liderazgo. Sin embargo, ahí también va muy pegado con que las organizaciones también son
mucho más grandes. Estamos hablando de que la guía de referencia 3 obviamente se aplica para organizaciones que tienen en centros de trabajo de 51 personas hacia adelante. Entonces, esto es algo normal también, sin embargo, también las recomendaciones serán, se tiene que evaluar a través, para estar con una certeza mucho más aproximada a la realidad, se tiene que hacer a través de evaluaciones de 360, de clima laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, no, pues en realidad somos pocos y no va por ahí, va por otro lado. Está muy bien, no pasa nada. Lo único es que tenemos que tener como certeza dentro de las organizaciones de que eso que nos están dando es lo que tenemos que estar trabajando en las acciones. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, dentro de las organizaciones hemos encontrado de todo, desde no tengo nada, ¿por dónde empiezo? Ya tengo los resultados, pero no me dijeron cómo los tenía que aplicar y no me dieron recomendaciones de cómo aplicarlos. Y la última es cómo me preparo ante una revisión de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Porque también es, oye, ¿cómo le hago? O sea, van a venir y qué me van a pedir y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en GWP? Bueno, pues les hemos apoyado no solamente en estas cosas, hemos apoyado en muchísimas más, que más que no supieran, estaban casi el 100% de las organizaciones con las que hemos trabajado, estaban muy mitificadas en cuanto a que las acciones que debo de llevar a cabo, tengo que desembolsar una gran cantidad de dinero, tengo que hacer cursos cada semana, tengo que contratar un masajista para que ellos tengan. Entonces, quiero que vean que no todo es así, no está limitado, pero en realidad cualquier organización y cualquier centro de trabajo, pues al final puede cumplir con esta norma. Y como les comentaba yo al principio de este webinar hace un rato, es la oportunidad de ir más allá del cumplimiento, es la oportunidad que todas las organizaciones en algún momento quisiéramos o tuviéramos y que ahora nos están como obligando a través de la Secretaría del Trabajo y de esta norma, para aprovechar que podemos hacer algo para el bienestar de esos trabajadores y de esos empleados. ¿Por qué? Porque al final del día eso se retribuye en identificación con la organización, es decir, lo que conocemos todos como tener la camiseta puesta, mejores resultados, las personas correctas en el lugar correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que podemos nosotros como organizaciones aprovechar y que creo que hoy en día es una gran oportunidad para despuntar del resto de las que no lo quieren hacer o solamente quieren cumplir solo con la norma y no sacar el mejor provecho para la misma organización, para los mismos trabajadores y me voy más allá, para las familias de los mismos trabajadores, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos compartirles el día de hoy. Fue una sesión corta, el tema da para mucho, mucho más, pero queríamos compartirles con esto. Esperemos que en un futuro podamos tener alguna otra oportunidad de platicar también con todos ustedes de más temas adicionales con base en la norma, pero quisiera yo pasar a ver si tienen algunas preguntas. Ada me está ayudando Hola con el... Vicente, sí, de hecho, Sí, Ada. aquí en el chat tenemos algunas cuantas. Guillermo Magallanes nos pregunta, ¿personal de outsourcing físicamente en el mismo centro de trabajo, cómo se considera? Muy bien. Gracias, Memo. Primero que nada, un saludo, Memo. Fíjate que el tema del outsourcing es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque, y voy a dejar de lado todo lo que está sucediendo en estos últimos días con esto de la reforma del outsourcing, que desde mi muy humilde opinión va a pasar en un grado menor todo lo que se plantea en esa reforma. Pero es algo muy interesante, ¿por qué? Porque de entrada las organizaciones contratan a un outsourcing para que toda la carga social se vaya hacia ese outsourcing, entonces todo el tema administrativo, etcétera, etcétera, pues no esté como cargándose en una sola organización. Las empresas que tienen contratadas a esas personas, te acordarás que mencionaba yo oye, es que aquí en la oficina estamos dos empresas, pero es el mismo espacio. Por un lado, el outsourcing se tiene que hacer responsable de todo el cumplimiento de la norma 035. Pero nosotros como organización que tenemos ese trabajador, está en nuestro centro de trabajo y tenemos que ser copartícipes de eso que, si bien el outsourcing a lo mejor puede hacer o no puede hacer, pero tenemos que ser copartícipes de esto. ¿Cuál es mi recomendación? Intégrenlos en la organización, a pesar de que esté fuera de esa organización como contratados. ¿Por qué? Porque al final del día vas a tener también evidencia mayor para que esas personas que están como outsourcing
sean tomados en consideración dentro de este contexto global de la organización. ¿Estamos obligados? No. Quien está obligado es la empresa con la que están contratados. ¿No? ¿Quién más? En el chat también tenemos a Itzel. Nos pregunta, ¿la difusión de las acciones debe de decir específicamente que esas acciones son derivadas de los resultados de la NOM 035? Es correcto. Sí, probablemente no se tenga que hacer como tan personalizado, por ejemplo, que digan, derivado que Vicente sufre gran estrés en el trabajo de esa forma, ¿no? Porque entonces ahora estarías evidenciando a la persona. Pero sí se tiene que hacer en función de eso. Hay algunas otras cosas que no, que a lo mejor son resultado, voy a inventar, un programa de responsabilidad social empresarial, resulta que todos vamos a plantar árboles. Y entonces, esas acciones que se generan con base en que se están plantando árboles, bueno, pues esas es de responsabilidad social empresarial, no es por la norma. Es decir, las que ya están creadas no tendríamos por qué hacerlo, las que no, sí. ¿Por qué? Porque entonces el trabajador inconscientemente lo primero que va a pensar es, sí me están haciendo caso o sí están procurando esto. De tal forma que cuando se hacen las entrevistas o se pueden hacer las entrevistas por parte de la Secretaría del Trabajo, que eso es lo que han especulado que pueden hacer, al final del día, pues el trabajador diga, sí, claro, y cada vez que mandan un comunicado es con base en los resultados de la norma. Mi recomendación es que sí lo hagan así. Perfecto. ¿Tenemos otras dudas? Por ejemplo, Guillermo nos pregunta, ¿empleados con eventos traumáticos solo relacionados con el trabajo? Muy bien, no. De hecho, por ejemplo, tú dices, oye, ¿has tenido algún evento traumático en los últimos 3 meses donde ponga en riesgo la integridad física o tu integridad física o la pérdida de algún miembro de tu cuerpo? Y resulta que tú eres un contador y estás atrás de un escritorio, pues por supuesto. Creo que Vicente ha tenido una pequeña falla técnica. Vamos a dar un par de minutos en lo que puede volver a enlazarse con nosotros. También me gustaría reiterar, podemos abordar sus preguntas tanto por el chat o también pueden abrir sus micrófonos. No hay ningún problema con eso. Demos un par de minutos. Solo eventos se deberían considerar solo Ya me eventos acordé. traumáticos En el relacionados con el trabajo. trabajo. Ajá. Gracias, Memo, gracias. No, y mencionaba yo del contador, ¿no? Que está en la oficina. No, tiene que ser también durante el traslado hacia la oficina o fuera del horario laboral o en fin de semana o en su casa. ¿Por qué? Porque al final del día, esos eventos traumáticos se van a ver reflejados dentro de la organización. Y entonces, si por ejemplo un asalto, digo, a menos de que se maneje dinero en alguna sucursal o algo por decirlo, pues puede darse ahí. Pero normalmente todos estamos como expuestos a que seamos asaltados o tengamos ahí algún tema de como de vulnerabilidad, de fraudes y cosas así, y que no forzosamente se dan en horario laboral o dentro del centro de trabajo. No, es en cualquiera. De hecho, la guía lo que te pregunta es, en los últimos, bueno, de hecho, eso es algo que nosotros agregamos en los últimos meses. Siempre trabajamos con la organización y le decimos, ¿quieres que sea en general o quieres que sea algo muy reducido? No queremos que sea los últimos 3 meses, 6 meses o en general, muy bien. ¿Has estado expuesto a alguno de estos eventos traumáticos a consecuencia de tu trabajo, ya sea traslado, que tengas que hacer alguna visita a algún lugar, tan?
Y entonces ellos te dicen, bueno, pues es solamente porque yo vengo todos los días en la Ciudad de México, hay una zona muy complicada en el Estado de México, entonces yo vengo todos los días desde allá y resulta que me asaltan un día sí y un día no. Entonces sí, por supuesto que sí, muy bien. Oye, ¿has tenido algún tema de salud? Por ejemplo, el que mencionaba yo del contador, y dice el contador, pues no, pero resulta que el día que fuimos a hacer la actividad de responsabilidad social, a plantar un árbol, por poco y me corto un dedo, ¿no? Cosas así. Y entonces dices, ah, bueno, ya te voy entendiendo, o sea, voy viendo de qué se trata esto y entonces en ese momento ya podemos nosotros identificarlo, pero ya en un análisis posterior. Los empleados y los trabajadores no se les tiene que acotar a que solo sea en el horario de trabajo o en el traslado del trabajo, a pesar de que en la pregunta, porque no lo van a ver así esas personas, a pesar de que en la pregunta te dice que sea a causa de tu función en el trabajo, ¿ok? Muy bien, ¿alguna otra, Ada? Sí, de hecho, tenemos un par de preguntas más. Sí, claro. Igual también me gustaría reiterar, si hay alguien que puede abrir su micrófono, hacer su pregunta, no hay ningún problema. Pasamos con la pregunta de Marlene, que nos pregunta, ¿se recomienda que toda evidencia sea firmada por los colaboradores? Descripciones de puesto, programas de inducción, evaluaciones, etcétera. Muy bien. No, de hecho, ese tipo de cosas no se tienen que firmar en lo individualizado, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, las descripciones de puesto? Resulta que yo modifico una descripción de puesto, pero quiero generar esa evidencia de que sí la comuniqué. Entonces ahí tendremos diferentes medios, ya sea desde, voy a ponerlo lo más sofisticado, desde una intranet, donde yo pueda hacer el depósito o que sirva como repositorio electrónico de esa información, de esas descripciones de puesto, hasta lo más básico de, oigan, existe en la oficina una carpeta con las descripciones de puesto y hago un comunicado o hago un aviso y lo pego en el corcho y le tomo una fotografía. Ojo, las que sean, yo las menciono así, no son analógicas solamente, pero las que sean físicas o analógicas, yo lo que les recomiendo es que le tomen una fotografía cuando se pegue el comunicado, cuando se haga tal cosa, y esas las guarden como evidencia electrónica. Pero bueno, regresando a este punto, no es obligatorio que las firmen. De hecho, cuando existe la alternativa del correo electrónico, con el simple hecho de tener una lista de distribución de a quién se envió y el correo electrónico ahí perdurable de manera electrónica, sin problema alguno. No es necesario. Muchas gracias, Vicente. ¿Les gustaría a alguien abrir su micrófono para hacer una pregunta? Creo que hay alguien que puso en el chat. Si un trabajador presenta miedo de integrarse a oficina después de COVID, se toma como punto de atención. Me imagino que, Mariana, te quieres decir, oye, si tiene miedo de regresar, ¿cómo le hago? ¿Lo tomo como un factor de riesgo? Sí se tendría que tomar como un factor de riesgo y entonces se tendría que trabajar a lo mejor, gracias Mariana, se tendría que trabajar a lo mejor con esa persona. Por ejemplo, hay algunas organizaciones que están están en los extremos, unos que sí quieren regresar y otros que no quieren regresar. Son más peligrosos, y lo digo en el genuino sentido de la organización, son más peligrosos los que sí quieren regresar que los que no. ¿Por qué? Porque los que no, cuando se incorporen, van a tener todas las medidas de precaución para hacerlo. Los que sí quieren regresar probablemente no vayan a tener todas esas medidas de precaución para hacerlo, ¿no? Entonces, sí se tiene que dar una atención y se debe tomar esa persona como factor de riesgo que tiene, ¿no? En el caso de COVID. Se acordarán que yo les mencionaba que aquí en GWP lo que estamos haciendo es integrar ese ya en la guía de referencia 1 para poder hacer la diferenciación y que no tengamos solamente un elemento de salud, ¿no? Como tal. En el chat también tenemos otra pregunta por parte de Daniel. Nos pregunta, si se canaliza a las personas que refieren sufrir un evento traumático severo generado por alguna situación dentro de la empresa al IMSS,
y esta situación genera algún tipo de tratamiento con incapacidad, será considerada como enfermedad general o riesgo de trabajo. Ok, ese ya te lo va a decir el IMSS debido a que sí puede ser algo generado de manera interna, hablo en la organización, como por ejemplo, ¿sabes qué? Es que resulta que a partir de tal fecha, mi jefe me trata con la punta del pie y resulta que por eso tengo problemas de estrés. Obviamente no es algo tan a la ligera, ¿eh? Porque son sesiones, hasta que se puede diagnosticar una incapacidad y que entonces te tenga que tener hasta temas médicos o de prescripción médica con pastillas, con químicos, etcétera. Hasta que ese punto se genere es cuando entonces se da la determinación de que la incapacidad puede ser por riesgo de trabajo o una incapacidad general. Normalmente, y cuando suceda de esa forma, normalmente lo que va a pasar es que va a ser general. ¿Por qué? Porque no tenemos, acuérdense que la norma empieza en el 2019, entonces no tenemos historia o histórico hacia atrás dentro de la organización para que podamos nosotros como trabajadores poder decir, oye, ¿sabes qué? Sí va a proceder tal cosa porque es por riesgo de trabajo. No hay forma. Oye, ¿a dónde sí? Bueno, les quiero decir que, por ejemplo, se está revisando por parte de la Secretaría del Trabajo todos los trabajos que de alguna u otra forma tienen algún riesgo implícito físico, no por la incapacidad, sino por este constante estrés en el que se pueden tener. Por ejemplo, les mencionaba yo hace rato los bomberos, policías, trabajadores de la construcción, etcétera, etcétera, que de alguna u otra forma ellos sí tienen a lo mejor un factor de riesgo por estrés más alto, aunque no se den cuenta o aunque sí estén acostumbrados, que a lo mejor yo que soy comunicólogo y que me la paso enfrente de una computadora, ¿no? Por ejemplo. Pero hasta el momento no se podría determinar cómo va a estar catalogada esta incapacidad. De entrada, las primeras incapacidades tienen que ser en lo general, como enfermedad general, no pueden ser todavía por riesgo de trabajo. Tenemos una duda más por parte Sí. de Miriam. Nos pregunta, si un trabajador presenta algún trauma o discapacidad por causas dentro del trabajo o instalaciones y está contratado por 2 empresas en el mismo centro de trabajo, ¿cuál de las 2 debe tomar las medidas correspondientes para el apoyo al trabajador? Muy bien. De entrada deberían de ser las 2. No puede ser una u otra, a menos de que el mismo dueño sea para las 2 empresas. Bien, no voy a mencionar nombres, pero hay organizaciones que tienen hasta 3 empresas que te pagan y trabajas en un solo lugar. Y normalmente lo hacen para evadir temas de impuestos y para el tema de la cuota al seguro social, ¿no? Cuando sea ese caso que acabo de exponer ahorita, tiene que ser a fuerza con el que paga la cuota del seguro social. Si los dos pagan la cuota del seguro social, entonces tendrán que ser los dos los que lo ejecuten. Ya tú tendrás que ver con cuál de los dos es con el que te apegas a que se tomen las medidas correspondientes. Eso es en lo general y lo explico así porque muchas organizaciones lo primero que hacen es que se van como que voy a inventar empresa X SADCB y empresa V X SADCB. La X es la que paga el seguro social y la B es la que no paga. Y la B es la que ejecuta todas las acciones. Muy bien, de entrada, la organización que lo tiene que hacer es la X porque es la que paga las cuotas al seguro social. Oye, las dos lo hacen. Entonces, en ese sentido de que las dos lo hagan, la persona puede definir a cuál de las dos es a la que se apega. Normalmente van de la misma mano. Oye, yo soy la organización que tiene esa situación de que yo tengo a trabajadores, pero se les pagan 2 empresas. Muy bien, identifica cuál es la que paga la cuota del seguro social, porque casi estoy seguro que las dos no lo pagan. Entonces, la que paga la cuota del seguro social, esa es la que tiene que ejecutar las acciones. Creo que ya no tenemos más preguntas en el chat. No, Itzel le gustaría hacer una pregunta por micrófono. Adelante, Itzel. Claro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias
por el curso. Tengo una duda. Dime, Mi empresa es de giro de construcción, ya aplicamos los cuestionarios, ya tengo los resultados y pues bueno, hay resultados generales, ya hice un plan general, pero también tenemos ciertas personas con resultados particulares que salen con un factor de riesgo muy alto en carga de trabajo o en algún dominio, ¿no? Para estas personas que salen muy alto en un dominio, se tiene que hacer una evaluación específica, es decir, tengo que aplicarles otro cuestionario a estas personas, ¿no? Para poder entender mejor qué es lo que está sucediendo. Ya apliqué ese cuestionario a estas personas. Con esos resultados, mi duda es solo como por confirmar. Con otra asesoría nos dijeron que ya con esos resultados sí los tengo que tener como evidencia por si llega a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero no tengo que hacer un plan de acción individual para ellos. Solo debo de considerarlo en mi plan maestro, por decir, el que es a nivel organizacional, ¿no? Sí, muy bien, Itzel. Efectivamente, eso que te dijeron es lo correcto. Ajá, Es ok. lo mínimo indispensable que la Secretaría del Trabajo te pide. Mi pregunta, como les he dicho en otras ocasiones, si eso es lo que quiere la organización, está muy bien y lo respetaría, ¿no? Habrá que ver si es que se puede hacer algo adicional por parte de la organización para que esas personas, bueno, pues ese riesgo que tienen, que probablemente no sean los más complicados. Hablo, por ejemplo, a lo mejor me decías de carga de trabajo, cosas así. ¿Qué acciones son las que podríamos estar tocando para que en ese momento a lo mejor ese factor de riesgo muy alto, a lo mejor se pase alto o se pase a medio, y así sucesivamente vaya en detrimento, ¿no? de ese factor de riesgo. Pero es importante que tú puedas determinar hasta dónde quieres llegar. Oye, hay unas que dicen, por ejemplo, son lo que dices, carga de trabajo. Bueno, habrá que ver y complementarlo también con cómo están las evaluaciones de resultados de esas personas. ¿Están sobresalientes? ¿Están en el mínimo indispensable? ¿Cómo están? Y entonces no por eso decir, determino que no hacen lo suficiente y aún así se quejan y se van. No, no, no. Sino, ¿sabes qué? A lo mejor sí, pero quiere decir que a lo mejor no lo he capacitado de la mejor manera. Y para una tarea que una persona se lleva 5 horas, esta persona se lleva 2 días, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí todo dependerá de hasta dónde quieres llegar. Con eso que te dijeron, justamente es lo mínimo indispensable. Ok, muchas gracias. De nada, Itzel. Vicente, ¿puedo comentar algo? Guillermo. Claro que sí, Memo, adelante. Digo, en ese sentido, siguiendo con el comentario que hizo la compañera, también se me ocurre que puede ser contraproducente el no hacer nada específico por esta persona, porque ya digamos, ya estuvimos con él, ya le hicimos una evaluación de manera individual y después dejarlo ahí así como que, pues ya si te sirve el plan general que hagamos adelante, si no, pues gracias por tu participación. También siento que el empleado se puede sentir muy desmotivado, ¿no? De que entonces, ¿para qué me hicieron un análisis individual si al final no me van a dar seguimiento? Entonces, nada más sería como considerar esa parte, ¿no? Que aunque no nos lo exija la Secretaría, pues como empresa también pensemos en cómo se va a sentir ese empleado que decidió participar de manera individual y no le vamos a dar una atención individualizada. Tienes toda la razón, Memo, sí, y es mucho del espíritu que debemos de tener ahora en las organizaciones y no nada más el espíritu de cumplimiento de la norma, pero es válido cualquiera de las dos cosas y tienes razón, a lo mejor se siente desmotivado o desatendido, porque también puede ser esa la palabra, y ya será cuestión de ver qué de lo menos que nos pueda, y lo digo tal cual, nos pueda representar un gasto para la Sí, organización, a lo mejor podemos accionar, ¿no? de hecho, pensando justo en eso, como la mayoría de estas personas que salen en un riesgo muy alto son los que forman nuestro general. Entonces, nuestro plan es, ya que nos contestaron los cuestionarios individuales, hazte cuenta que vamos a tener a partir de diciembre y enero, vamos a empezar con esas personas que salieron en dominio muy alto. Vamos a estar les diciendo, vamos a hacer el curso de administración del tiempo, ¿no? Perfecto. Como lo más urgente. Y después ya a partir de febrero y demás hacemos las sesiones igual completas a nivel empresa, precisamente por eso que dices, porque sí lo considero muy importante. Sí, fíjense, aprovechando este último comentario y con esto ya cierro mi participación para ya no
entretenerlos con más tiempo. Nosotros en una de las organizaciones hemos planteado el hecho de que muchos de los factores de riesgo o de estas dimensiones en donde salen con un riesgo alto o muy alto, podemos empezar a atacarlos desde este momento que son a distancia. Y algunos que tienen que ver también con el hecho de la interacción familiar. ¿Cómo es que con la familia también se puede interactuar en estos elementos de acción que podamos tomar? Entonces, eso que dices, Itzel, se me hace fenomenal, porque también este tema de administración del tiempo y de cómo aprovecharlo y todo esto. Y la verdad es que hay, como lo mencionaba yo desde el principio, desde así pego yo la hojita en el corcho que dice tip para administrar o tips para administrar mejor tu tiempo, hasta hacer un curso ya completo, si bien no presencial ahorita por los temas de sana distancia, pero a lo mejor un video para que se mande al teléfono, a la computadora, etcétera. Todo eso es la gama de posibilidades, o sea, desde lo básico hasta lo más sofisticado es la gama de posibilidades que se puede hacer. Y la verdad es que aplaudo mucho todas estas organizaciones que lo están haciendo con los recursos que tienen. Por eso reitero, el 80% de las organizaciones hoy en México tienen todo para poder cumplir e ir más allá de la norma para el bienestar de los trabajadores y para la productividad y rentabilidad de la misma organización, ¿no? Pero bueno, quiero agradecerles a todos mucho el tiempo que dedicaron ahorita a estos minutos, que ya casi es un poquito más de 1 hora y cuarto. De verdad les agradezco mucho. Hay todavía mucho por sacarle a la norma. Les exhorto a que lo sigan haciendo. Y nosotros, ¿cómo lo hemos hecho aquí dentro de GWP? Miren, de manera general lo que hacemos son las asesorías en la documentación y cumplimiento de la norma. Aplicamos ya sea in situ o bien a distancia, las guías de referencia, apoyamos en los planes de acción, tenemos todos estos elementos para poder accionar con lo que tiene la organización, qué cosas son las que tenemos que poner en marcha y cómo las tenemos que poner en marcha, y llegamos hasta la parte de la sensibilización, porque ese sí es un punto muy importante, ¿no? De cómo podemos nosotros sensibilizar a cada uno de las personas que están y de los trabajadores que están en esta organización. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos, que les deseo que tengan un muy buen día. Y Ada, ahora sí, te paso micrófonos para ti. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Vicente. Esperamos que esta sesión les haya apoyado a muchos, que entendemos que son temas que pueden llegar a ser recurrentes. Hay algunas preguntas que espero que se hayan contestado. En caso de que no y les gustaría que sea algo un poco más especializado, más detallado, no duden en contactarnos. Estaremos en contacto con ustedes a la brevedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. César, ¿estás con nosotros todavía? Sí, aquí ¿Te gustaría estoy, Ada. agregar algo? Pues únicamente agradecerles por su tiempo y pues por supuesto desearles un excelente día, feliz mitad de semana y con gusto estaremos en contacto si así lo requieren. Muchas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego y buen día a todos. Buena semana. Muchas gracias, igualmente, buen día. Buen día a todos. Muchas gracias.